SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes, pendientes un día más de los mercados, de las bolsas, después de las novedades que hay novedades en la guerra arancelaria declarada por Donald Trump, sobre todo por lo que tiene que ver con su relación con China. Ahora iremos a todo ello. Primero, saludamos a los analistas de esta mañana. Elena Pisonero, buenos días. Hola, buenos días. José María Lasalle, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Joan Subirats, buen día, buenos días. Buen día. Lo primero que vamos a hacer es pulsar primero cómo recogen las bolsas esa novedad que les decía, esa nueva amenaza de Donald Trump de subir otra vez los aranceles a China, la respuesta del gobierno de Xi Jinping que dice que luchará hasta el final. Vamos a ver cómo se refleja en los mercados asiáticos. Jordi Fàbrega habla de nuevo. Hola, buenos días. Con estos acontecimientos encima de la mesa, con un recrudecimiento de la guerra comercial, y vamos a ver si Europa consigue remontar. Veremos también en las próximas horas qué pasa con Wall Street, pero por lo pronto los parques asiáticos, y lo venimos contando desde esta madrugada, Jordi, han respondido con subidas, están respondiendo con subidas. Sí, hoy de momento subidas, día de algo más de calma, de momento, porque está el nerviosismo, la volatilidad y los vaivienes que estamos viendo en los mercados en los últimos días, que todo puede pasar y todo puede cambiar en cualquier minuto. Pero de momento, subidas en las bolsas para empezar este martes. El índice que más ha subido en los mercados asiáticos es el Nikkei, que de hecho es el más importante. Es el índice de Japón, que ha ganado un 5,5%. Ayer, recordemos que perdió un 7%. También han subido las bolsas de China y se ha quedado prácticamente plana al final de la sesión la de Hong Kong. Eso en Asia. ¿Qué pasará en Europa? Lo veremos a partir de las 9 en unos minutos, pero la información que tenemos a esta hora de los futuros apunta a que las bolsas abrirán en Europa subiendo en torno a un 2%. Y también se esperan subidas en Estados Unidos, al menos es lo que se espera a esta hora, aunque hasta las 3:30, que es cuando abren las bolsas ahí, queda mucho tiempo para que esto pueda cambiar. Hay que recordar que llevamos entre 3 y 4 días de las bolsas cayendo, en función de la bolsa que miremos, y lo habitual, tras varios días de caídas, es que haya un rebote. Esto es lo habitual, aunque también es verdad que estos días lo habitual no siempre es lo que ha terminado ocurriendo. Decíamos, Jordi, esta mañana que estamos tomando la medida constante de la evolución de las bolsas como indicador, como un indicador de este temblor mundial, pero otra de las cosas que demuestran el nerviosismo que hay estos días es que están cayendo todos los mercados, no caen solo las bolsas. Ayer ya lo avanzábamos, cae también el petróleo, caen las criptomonedas, cae el oro, cae el precio de materias primas agrícolas, no hay prácticamente nada que se salve. Sí, normalmente vemos que cuando caen las bolsas siempre hay algún otro mercado que sube, no todos, pero siempre hay alguno que se salva. Puede ser el petróleo, puede ser el oro, que es el valor en el que muchos buscan refugiarse cuando las bolsas caen, pero esta vez la caída es prácticamente en todo, porque el petróleo se ha abaratado desde el miércoles pasado un 16%. El gas natural también ha bajado, cuesta ahora un 20% menos. La onza de oro, que costaba más de $3.100 la semana pasada, ha bajado de los 3.000. El cacao, que sí que tuvo un pequeño repunte, también está bajando. Cuando se anunciaron los aranceles subió un poco, pero ha perdido todo lo que ganó ese día y ahora cuesta lo mismo que antes. Tampoco ha subido, por ejemplo, el precio del trigo. Vemos que las materias primas agrícolas tampoco se benefician. Criptomonedas, el sector que se tenía que beneficiar tanto de la llegada de Trump porque en su candidatura dijo que iba a convertir a Estados Unidos en la capital mundial del Bitcoin. Pues el Bitcoin y el resto de criptomonedas también han caído. El Bitcoin ha bajado de los $80.000. Los bonos del Estado, que es otro de los valores refugio. Cuando hay mucha volatilidad y muchas pérdidas en las bolsas, hay quien prefiere la seguridad de los bonos del Estado. Pues la rentabilidad de los bonos ha subido. Es decir, que los inversores tampoco han llevado ahí el dinero, porque de haber llevado ahí el dinero, lo que habría ocurrido con la rentabilidad es lo contrario, que los bonos bajarían porque hay más interés. Así que hemos tenido caídas generalizadas que han afectado incluso a las empresas de defensa. Te acordarás que hace unas semanas las empresas de defensa
subieron mucho antes de que habláramos de los aranceles. Cuando hablábamos del rearme. Eso es, cuando giraba el debate público en torno a que teníamos que gastar más en seguridad, decíamos que las empresas fabricantes de defensa y todo lo que tenía que ver con la seguridad subían. Pues ayer las de defensa fueron los valores más castigados en bolsa. Así que solo he encontrado una cosa que sí que sube. Es un índice que se conoce como el índice del miedo. Se ha disparado y ha marcado ahora mismo su nivel más alto desde la pandemia. El índice del miedo. Lo único que sube en este contexto. Jordi, quedo contigo a las 9 para actualizar porque abren las bolsas europeas y estaremos pendientes del IBEX, ¿te parece? A las 9 hablamos. Pues ahora mismo volveremos a ver cómo van las bolsas porque así están reaccionando los mercados a los anuncios constantes de Donald Trump, que como escuchan avanzan todo el rato en la misma dirección ante los aranceles de los demás. Más aranceles del presidente de los Estados Unidos. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Como China ha dicho que responderá a los gravámenes de Estados Unidos imponiéndoles también, es decir, Trump te pone aranceles a China y China dice, vale, pues yo también, un 34% para los productos estadounidenses. Contrarréplica de Donald Trump, dice que elevará los aranceles a China hasta el 104% y sigue la escalada. Claro, es que lo que más le molesta a Trump es que Pekín no se preste a negociar. De hecho, el gobierno chino asegura que el chantaje y la amenaza no es la mejor forma de acercarse a ellos, pero Trump, como dice, se eleva la apuesta. As you know, against my statement, they put a 34% tariff on... Y efectivamente, como China le ha respondido con la misma moneda, con aranceles, él amenaza con elevar por encima del 100% las tarifas sobre los productos del gigante asiático. Esto supondría doblar el precio de los productos chinos en Estados Unidos en muy poco tiempo, con un impacto tremendo en quizás miles de comercios en toda Norteamérica que se nutren precisamente de productos y de componentes que llegan de China. Pero Trump fue más allá. Descartó la posibilidad de congelar aranceles durante 90 días, una posibilidad que han defendido altos cargos de su administración y que recorrió ayer los despachos de Washington, provocando también un alivio en las bolsas. Pero no, él dice que no están en eso. Y además parece querer marcar las negociaciones con el resto, decirles lo que tienen o no tienen que poner encima de la mesa, al menos en el caso de la Unión Europea, porque rechaza la última oferta de Bruselas, la de dejar en cero los aranceles a los bienes industriales, y señala otros objetivos. Este es uno, la regulación del mercado común europeo, que según Trump está diseñado para que no se vendan productos de fuera. Otros cargos de su administración señalaron también un viejo conocido para ellos, la política fiscal en Europa. La llevan señalando también en las últimas semanas. Por ejemplo, siguen viendo el IVA, Ángeles, como una barrera comercial. Después estaremos en Bruselas para hablarles de la respuesta europea. Pablo, Trump mantiene su perfil más agresivo como baza, nada de arrugarse ni un paso atrás, a pesar de que a medida que pasan las horas y las pérdidas se multiplican, no dejan de salirle dentro de su propio país las voces críticas. Vemos posiciones contradictorias dentro de su propio gobierno y otras de millonarios que empiezan a afearle la estrategia, incluso los que fueron sus aliados en campaña. Yo creo que se puede decir claramente que se está formando una corriente crítica a Trump en la que están peces gordos de Wall Street y figuras relevantes del Partido Republicano. Mira, la web del Washington Post abre su edición en estos momentos con la imagen de tres de ellos. Están el senador Ted Cruz, el inversor Bill Ackman, que financió la campaña de Trump y que ahora es de los que apuestan por esa moratoria de 90 días a los aranceles, y el tercero, que es el último en sumarse ayer mismo, es el CEO de JP Morgan, uno de los grandes de Wall Street, que este lunes, en su carta a los accionistas, alertó sobre el riesgo de recesión global provocada por estos aranceles. Este es un caso particular porque en enero respaldaba el plan arancelario de Trump. If it's a little inflationary, but it's good for national security, so be it. I mean, get over it. Reconocía en enero que esto puede provocar algo de inflación, pero bueno, que había que superarlo porque sería algo bueno para la seguridad nacional. Hoy, como decimos, se une a un coro cada vez más amplio de líderes empresariales que se están manifestando en contra de este plan de Trump. Este, por ejemplo, es otro de los gurús de Wall Street, es Howard Mark. This is the biggest change in the environment that I've seen, probably in my copresidente de Oaktree Capital, asegura que no había visto nada igual en toda su carrera, que estos son cambios que están dificultando o que pueden dificultar el comercio en todas las direcciones y algo peor. And a step toward isolation.
for the United States. Amenaza con dejar a Estados Unidos más aislada. Esta corriente crítica trasciende a Wall Street Angels. Está en las calles, lo vimos el fin de semana. Está en el Partido Republicano, como decimos, y en algunos referentes MAGA, incluso los que apoyaron a Trump. If tariffs continue to drive up prices, and if wages Este es do not Ben Shapiro, figura de referencia para los republicanos y trumpistas, que advierte de que estos aranceles van a hacer justo lo contrario de lo que quería Trump y que criticaba de Joe Biden, que es alzar los precios. Pablo, gracias. Hasta luego. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Elena Pisonero, José María Lasay y Joan Subirats. Antes de abrir el análisis aquí en la mesa, voy a saludar a Javier Díaz Jiménez, es profesor de Economía de IS Business School. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, una primera pregunta para intentar aclarar todos los conceptos. Estamos viendo esta madrugada cómo las bolsas asiáticas, y nos lo comentaba ahora Jordi Fàbrega, están subiendo esta noche a pesar del anuncio de Donald Trump de aumentar todavía más del 100% de aranceles a China, y a pesar de la respuesta de China de no ceder a lo que ellos consideran chantaje. La explicación de este repunte de las bolsas asiáticas, ¿cuál sería? Bueno, mira, la bolsa no es la economía, y si yo pudiera contestarte de verdad con fundamento a esta pregunta, sería billonario y no lo soy, ¿no? Entonces, dicho esto, las bolsas es lo que van a hacer los aranceles es reorganizar el comercio mundial, y requieren una reasignación de recursos. Las cosas que se hacían antes de una manera, ahora se van a hacer de otra manera. La primera reasignación va a ser siempre en las carteras, porque hay libertad de movimiento de capitales. Comprar y vender acciones en renta variable en mercados organizados es muy fácil, y eso es lo que hemos visto. Cuando ocurre esto, casi siempre hay sobrereacciones, porque tienes que descontar todo lo que pensabas que iba a pasar, que ya estás pensando que va a ocurrir otra cosa, y este periodo que va a durar unos meses de reasignación de recursos, de represalias y de negociaciones y de amenazas y de ahora subo y abajo, pues va a generar volatilidad mientras se reasignan las carteras. ¿Y hoy qué ha pasado en los mercados asiáticos? Pues ha pasado que después de 3 días de bajadas intensas, pues hay un cambio de opiniones y hay una corrección de un rebote que puede ser excesivo, lo cual no quiere decir que mañana no pueda volver a bajar otra vez las bolsas asiáticas y las del resto del mundo, si hay nuevos anuncios, si el escenario en general se deteriora. Pero a mí me da la sensación que vamos a ver no un deterioro, sino una mejoría. Al final, lo que va a hacer Donald Trump, en mi opinión, es que vamos a acabar todos con un arancel general del 10% universal a todos los productos y a todos los países, que es el único que realmente es fácil de llevar a la práctica, porque aranceles diferenciales son imposibles, porque van a generar triangulación. Sí. Todo el mundo va a ir a vender desde los países que tengan aranceles más bajos, ¿no? Y es muy, muy difícil de controlar eso. Entonces, lo que ha dicho Trump es 10% y mucho ruido, ¿no? Mucho ruido, ya dice seguir negociando, pero es solo para aparentar lo de seguir negociando, porque la sensación es que él no quiere negociar. Ya, es verdad, pero le quedan 2 semanas para que sepamos el dato del primer trimestre de 2025 de la economía de Estados Unidos, que va a ser un dato contractivo, va a ser un dato muy malo. Yo calculo que por lo menos va a haber caído 0,5 décimas el PIB en este primer trimestre. Uh-huh. Y vamos a ver cómo responde el consumidor de Estados Unidos, que son el votante en Estados Unidos. Y fíjate que en ese sistema, esto no es un sistema de listas cerradas y todos a una. Aquí cada congresista y cada senador responde a su electorado, y todo el mundo tiene en cuenta lo que has votado y lo que has dejado de votar, y no sería la primera vez ni será la última en la que los representantes, los legisladores republicanos le dan la espalda a un presidente que cuando piensan que está tomando medidas que van en contra de los intereses de sus electores. Y eso lo vamos a ver ya, porque ahora tenemos el dato del primer trimestre que va a ser imposible de camuflar, y vas a ver que la inflación, en cuanto empiecen las rondas de aranceles, van a empezar a subir los precios otra vez, van a dar un salto los precios, ¿no? Y esto va a obligar a Donald Trump, claro que va a negociar. Entonces ahora estamos viendo un proceso de negociación que tiene anuncios, represalias, te propongo una negociación, tú me dices que no, que me vas a subir más, y seguimos negociando, y obviamente China se va a quedar con un arancel diferencial, pero ya estamos viendo que lo que está haciendo China es devaluar su moneda, que es exactamente lo que hizo la última vez, y que
completamente anula el arancel. Si a ti te pone un arancel del 25% y tú tienes un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio gestionado y devalúas un 25%, pues te quedas en paz, ¿no? O sea, anulas completamente el arancel. Y Donald Trump no va a poder impedir que China devalúe su moneda. Va a devaluar todo lo que le parezca. Javier, me decías tú al principio, la bolsa no es la economía. Lo que está pasando en estos últimos días en los mercados, estas caídas, esta sensación de pánico generalizado que yo creo que tenemos todos, ¿qué impacto tiene en la economía real? Pues mira, por relativamente pequeño, porque fíjate que lo que estás haciendo para calcular esos billones de perdidos de valor, estás poniendo el precio de la última cotización y usándolo para poner precio a toda la bolsa, a todas las empresas de la bolsa, ¿comprendes? Y si no vendes, nadie ha perdido nada. O sea, es un problema contable del balance. ¿Cómo valoras lo que tienes en tu activo, las acciones que tú tienes? Tú tienes acciones de una empresa y hoy valen menos, el 10, el 20% menos, pues si las vendieras a ese precio, perderías el 20%. Pero si no las vendes, no has perdido nada, ¿no? Entonces, estos datos de valorar toda una compañía al precio de la última transacción, pues distorsionan mucho, exageran mucho, porque fíjate que no hay, que a nadie le preocupa cuando en una mañana se crean cientos de millones o cientos de billones. Cuando sube la bolsa, eso no es una noticia y no lo contamos así, ¿sabes? Hoy se han creado 300.000 billones y nadie dice eso, pero eso pasa cuando suben los precios, ¿no? Entonces las carteras las puedes valorar como tú quieras y claramente ahora mismo pues es un momento, si no necesitas la liquidez, para no vender y para esperar, porque va a haber mucha volatilidad durante las próximas semanas y probablemente durante los próximos meses hasta que veamos en qué termina todo esto. Y mientras tanto, ¿a quién le afecta en la economía real? Bueno, pues mira, claramente esto va a reducir el crecimiento y va a aumentar la inflación en todos los países, en unos más que en otros. ¿Y eso cómo acaba? Pues los tipos de interés van a ser más bajos de lo que iban a ser, con lo cual todos los hipotecados pues están de enhorabuena y van a notarlo cuando revisen sus hipotecas aquellos que las tengan a tipos de interés variable. Las empresas afectadas van a tener, por los aranceles, simplemente es como un sobrecoste, exactamente igual que si subiera el precio del petróleo. ¿Qué van a hacer? Pues van a buscarse otros proveedores, van a buscarse otros mercados y van a buscarse otros clientes. Y el que más va a perder va a ser Estados Unidos, porque esto debilita el dólar y sobre todo su posición como moneda de reserva en la economía mundial. Y el resto del mundo se va a organizar y claro que vamos a comerciar más con China y claro que vamos a comerciar más entre nosotros, porque los europeos no somos conscientes, quizá, de que tenemos el mercado más grande del mundo. O sea, es Europa y sobre todo más el Reino Unido, somos casi 500 millones de consumidores. Y realmente, si quisiéramos, ¿no?, de verdad profundizar en la integración, en la liberalización, en el mercado único, pues que Estados Unidos se retire del comercio mundial. En el mejor de los casos, Estados Unidos es el 25% de la economía mundial, pero queda el 75%. O sea, el 25% obviamente no es despreciable y obviamente tiene la tecnología punta y obviamente tiene el ejército y todo obviamente tiene las bombas y todo eso. Y claro que no, pero esto de verdad se va a pasar. Es una tormenta dura, exige reasignaciones, pero tiene sus oportunidades. Fíjate tú, la que ha creado para mí y para todos los comentaristas económicos. Nosotros vamos a estar en el candelero. Pues, siempre en todas las crisis, Javier, siempre hay alguien que gana. Siempre hay alguien que gana. Sí, claro que sí. Se ha revuelto mucho el río y lo que hay que hacer es, vale, pues está bien. Mira, ¿sabes lo que hay que hacer? Responder al cambio. Esta es la idea de Darwin. ¿Quiénes sobreviven? Los que entienden los cambios y responden. Dicen, mira, si es que no pasa nada. Vamos, sí que pasa. Y ahora yo cojo la maleta, levanto la persiana y me voy a buscar otros clientes y prescindo de Estados Unidos. Si es que ya está. Si es que ¿qué otra cosa puedes hacer mientras tanto? ¿No? Porque para volver a lo de antes siempre estamos a tiempo. Y ya verás como el arancel acaba en el 10%, un poco antes o un poco después.
En fin, habrá pequeñas, China no, o sea, quitando a China. China va a esa parte, ¿no? China irá aparte, China va a devaluar y lo va a dejar el 10% devaluando, ¿no? O sea, ya, y pues, lo demás, de verdad que una vez que se pase la volatilidad y toda esta exageración y aparezcan los datos, ten en cuenta que ya estamos en abril, ¿no? O sea, que quedan 2 o 3 semanas para tener el dato del T1. Y cuando le digan a Estados Unidos menos 0,5, que como ellos lo hacen en términos interanuales, será menos 2%, pues vas a ver, ya vas a ver cómo cambia el discurso y el tono de todo esto. Javier, muchísimas gracias por tu intervención. Seguiremos hablando. Hasta luego. Adiós. Decía ahora Elena, decía Javier Díaz Jiménez, se va a reorganizar todo, pero claro, sí que estamos, es verdad que dice hay que responder al cambio como prioridad y cada uno tendrá que ver cómo responde, pero a pesar de que se reorganice todo, de que quede en un 10%, de que la gente se habitúe al cambio, lo que sí estamos es ante una nueva era. Hemos pasado una página y lo que empieza ahora es otra cosa. Sí, efectivamente. Yo lo que venía pensando desde hace tiempo es que ese cambio se estaba produciendo. Había muchas señales que indicaban que estábamos cambiando de era con muchas transformaciones en marcha que quizá no habíamos sido capaces de calibrar en su profundidad, o no todos, China sí, por ejemplo, ¿no? Y está claro que lo que se ha producido en este inicio del 2025 es una catarsis, porque esta vuelta de Trump, en la que ya aprendió en una primera etapa lo que había, vuelve con un plan trazado que realmente está revolviendo todas las referencias con las que nos hemos guiado hasta ahora, ¿no? Yo por eso esta mañana en las claves he hablado de 2 elementos clave. Uno, al ruido, calma, inteligencia, y al miedo, visión. No podemos perder de vista en dónde estamos y hacia dónde queremos ir, porque si nos entregamos al pánico, siempre ganan los que han generado el caos. Y por eso nunca he sido partidaria del caos, porque, como sabes, soy una mujer de orden. Pero porque en el caos ganan los que saben jugar con el caos. Y Trump es un maestro del caos. Se mueve muy bien en el caos. Se mueve muy bien y sobre todo lleva larvando su venganza de manera fría durante 4 años. Y frente a lo que han considerado muchos, y por eso decía que no es una anécdota, esto es parte de un plan trazado que puede parecer una locura para los que tenemos un pensamiento más racional, pero es un plan trazado en el que efectivamente no solo es la geopolítica tradicional con poder duro en términos, por ejemplo, de la defensa y desde luego el peso que tiene en las decisiones internacionales, sino la economía. Y esto es un cambio efectivamente radical, porque hemos vivido 80 años con un esquema de reglas que ahora ha saltado por los aires. Dicho lo cual, como decía mi colega, es verdad que hay que tener calma, hay que desear, pero voy a matizarle, hay que desear que el escenario final sea el deseable por asumible, pero no caigamos en el mismo error de no contemplar escenarios impensables, porque la historia nos está diciendo que pueden ocurrir, ¿vale? Entonces, eso luego debatiremos, no me quiero extender ahora. Es verdad que hay que tener calma, no dejarse llevar por el pánico, porque como bien ha dicho, las pérdidas en la bolsa solo se producen cuando vendes. Y esto va a reconducirse de alguna manera, no sabemos hacia dónde, pero el pánico no es buena recomendación para actuar nunca. Y la recomendación sí que será estar en un entorno de mayor confort y seguridad, que en el caso de los españoles y del conjunto de los europeos es apostar por una Europa que tiene que entender que esto ha cambiado y tiene que abrazar el cambio, como bien ha dicho mi colega. Iremos después a la reacción europea, Joan. Sí, no, yo creo que Elena apunta a algún elemento que yo también pensaba, es decir, en la intervención de Javier Díaz Jiménez hay un elemento que a todos nos gusta, que es un pensamiento racional. Claro. Lo que pasa es que no sabemos si tenemos delante, ¿no? Alguien que... Pero si es correspondido el pensamiento racional. Sí. Y entonces, a partir de ahí, las dudas aumentan. Claro, entonces, es el primer presidente de Estados Unidos que repite mandato no de manera sucesiva. Exacto. ¿No? O sea, nunca en la historia había pasado. Este señor ha tenido 4 años para pensar qué hacía
y qué iba a hacer. Y detrás sabemos que está Heritage Foundation, hay todo un plan, digamos, detrás, del que ahora estamos viendo la parte, digamos, que es más explosiva en el sentido económico, que es lo de los aranceles, pero hay muchas más cosas. Entonces, fijaos, el otro día el New York Times decía un artículo hablando de lo que en inglés llaman retribution, ¿no? La venganza. O sea, está organizando un sistema de venganza sistemática contra todos aquellos que le han infligido algún tipo de problema en estos años o en los años anteriores. Y no hay nadie, incluso decía en el artículo del New York Times, que decía que muchos abogados no se atreven ni a defender a los que están siendo, digamos, expulsados de sus lugares de trabajo, que están siendo atacados por la represión que podía acabarles ofreciendo todo esto. Y digamos, incluso en su propio partido. Hoy vosotros decíais al principio del programa que empieza a haber reacciones, pero muy tibias. Claro, o sea, en comparación con lo que hay. ¿Por qué? Porque aún sigue el miedo. Claro. O sea, y realmente incluso ha llegado a amenazar a poner en la cárcel al expresidente Biden. Ha habido unas declaraciones de Obama que decían el otro día que si él se atrevía a hacer algo parecido, le hubieran dicho de todo y le hubieran hecho un impeachment de lo que está pasando, ¿no? Y en cambio estamos viendo que el Tribunal Supremo, por ejemplo, acaba de avalar las deportaciones a Venezuela, cuando todos los sistemas judiciales estaban diciendo que esto alteraba el sistema. Es decir, yo creo que hay temas muy de fondo que ahora estamos viendo, la parte de los aranceles, y es cierto, estoy de acuerdo con Javier Díaz Jiménez, lo decía también Paul Krugman el otro día, que las bolsas no son economía. No son la economía, ¿no? Es decir, digamos, no son toda la economía. O sea, la economía es el todo. Exacto, pero la cita que esta mañana decía que en 15 minutos subieron o bajaron miles de millones, digamos, la gente en su casa no tiene la sensación de que las cosas suben y bajan de esta manera. Es decir, cuando Javier Díaz Jiménez decía que al final de abril sabremos cuál ha sido los efectos de la economía en la economía americana, estaba hablando del 0,5%. Hombre, no es lo mismo que el 10% o el 15%, ¿no? Déjame, Joan, que me voy a publicidad, luego voy contigo, Lasalle, y continuamos, porque es el único tema también que tenemos sobre la mesa. Es decir, vamos a ir hablando de eso y de las reacciones que se van produciendo en el resto de países, en especial atención a las reacciones en la Unión Europea y también al paquete de medidas que van hoy al Consejo de Ministros, paquete de medidas para mitigar los efectos de los aranceles aquí en España. Abierto Elena Pisonero, José María Lasalle y Joan Subirats, con la apertura de los mercados europeos, el IBEX entre ellos en verde esta mañana, siguiendo la tendencia que marcaban ya de madrugada las bolsas asiáticas, a pesar de ese órdago que le lanza Donald Trump a China con aumentar los aranceles a más del 100%. Y me quedo con esa frase que decía Elena Pisonero: ante el ruido calma, ante el miedo visión. Lasalle, pero claro, lo que pasa es que quien hay delante, quien tenemos enfrente, no es una persona previsible, y eso es lo que dificulta un poco los planes que uno puede hacer. No es relativo, o sea, bueno, sí es previsible, ya sé que por dónde, sí es previsible en ciertas cosas. Sí. No, y en este caso, fíjate, yo la verdad estoy bastante sorprendido, ¿no?, de que él realmente esté cumpliendo el programa al que se comprometió. Esa es la previsibilidad. Exacto. Y concretamente, yo estoy ahora, y creo que para entender realmente lo que nos está pasando hay que analizar una doctrina, que es la doctrina de uno de los economistas de cabecera de Donald Trump, que es Stephen Miran. Stephen Miran es el director del Consejo de Asesores de la Casa Blanca. Él es uno de los fundadores de uno de los grandes grupos de inversión norteamericanos, que es Hudson Bay Capital Management, que allá por el mes de noviembre publicó un largo informe de 41 páginas, que yo estoy leyendo. No soy economista, soy un filósofo que está intentando entender lo que está pasando, y publicó un documento que tituló Guía de usuario para reestructurar el sistema de comercio mundial. Y ahí se planteaba que era necesario afrontar una disrupción del orden comercial global para resolver las contradicciones del capitalismo estadounidense. Y a partir fundamentalmente de una idea, y es que el dólar está sobrevalorado. Y a partir de ahí, y con un horizonte parecido al que se vivió con Reagan
y que desembocó, y tú lo conoces, Elena, en los acuerdos del Plaza de 1985, que reequilibraron la relación de monedas a nivel global, conseguir algo parecido. Es decir, aquí lo que se está buscando es que a través de una reestructuración del comercio internacional, el dólar se devalúe para conseguir que la economía norteamericana incremente su competitividad e incremente su capacidad de reindustrialización. El análisis es muy complejo, insisto, yo recomiendo, el documento está en hudsonbaycapital.com y se puede leer, es accesible. Es un documento muy interesante que pone de manifiesto que esta búsqueda del caos en las reglas del comercio internacional tiene una vocación. Gran Continent, que es una de las revistas de referencia en estudios geopolíticos en Europa, planteaba que es este documento el impuesto de la nueva Pax Americana. Y este tributo imperial que trata a través de una renegociación no solamente del valor del dólar, forzando a que las otras monedas incrementen también su valor para que el dólar todavía se devalúe más y la economía norteamericana sea más competitiva, es una de las claves que está en el fondo de todo esto. O por lo menos es lo que de alguna manera podría hacernos entender que hay un horizonte relativamente racional en la irracionalidad de todo lo que estamos viviendo. Y que pasa por una idea. Y es que Trump quiere restaurar un modelo hegemónico global a partir de la preponderancia de Estados Unidos. Y que él cree que reúne las condiciones para instaurar una nueva Pax, una Pax americana que nos obligue a todos a aceptar sus reglas del juego. Y él, como negociador acostumbrado al mercado inmobiliario, sabe que el caos no es un problema para él. Porque en el caos siempre ve oportunidad para la audacia negociadora. Y es lo que está planteando. Conoce las debilidades de los demás, de la economía china, que está en una situación comprometida, de la complejidad del mercado interior norteamericano, que el informe Draghi lo planteaba. Hace falta profundizar en la creación de un mercado único cada vez más integrado y, por supuesto, en lo que representa que de pronto un golpe tan caótico desestructure aún más unas reglas de juego que estaban muy dañadas y que se ponían de manifiesto en el caso de la relación entre Estados Unidos y Europa, en que no éramos capaces de sacar un tratado de libre comercio y hemos estado negociando no sé cuantísimos años. Pero Europa tiene el mismo problema con América Latina, lleva 20 años negociando también un tratado de libre comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante este nuevo paradigma pensado y con una estrategia detrás, que es lo que tú estás diciendo, aquí sí que es fundamental. Él quiere plantear el comercio, replantea completamente el comercio mundial. Son otras reglas y se va a hacer de otra manera a partir de ahora. Aquí es fundamental la respuesta que den el resto de países. Claro, es fundamental. Claro, para saber si compramos este paradigma o planteamos una alternativa. Pero tienes un problema, y es que el dólar es la moneda de reserva global, entre comillas, y también Miran plantea otra reflexión que en el fondo es todavía más profunda, que es el debate es una nueva relación sobre la deuda. Es decir, lo que en la economía americana los T-bills, que son los bonos del tesoro, que es otra moneda de liquidez paralela al dólar, lo que él está buscando es que sean pagaderos a 100 años vista e imputables a los bancos centrales internacionales, no al Banco Central de la Reserva Federal Americana. O sea, realmente, insisto, merece la pena leerlo, estudiarlo con cierta atención, pero este no es un plan que responda a un caos de alguien que esté loco, sino de alguien que está buscando realmente una mirada imperialista, hegemónica. Sí, lo que pasa es que, la racionalidad que José María Lasalle ve en el plan de Miran, que me parece muy bien, ¿no? Y que merece la pena leerlo, yo no acabo de ver que se traslade
al personaje que tenemos delante, que es Trump. O sea, no es el que está tomando estas medidas y el que está diciendo una cosa y el día siguiente la contraria, y que digamos, bajando y subiendo en esa lógica del caos inmobiliario en el que se mueve también. No es Trump. Y Trump, al mismo tiempo que está diciendo esto en el ámbito de los aranceles, habla con Netanyahu y habla de real estate cuando habla de Gaza, ¿no? Y por lo tanto está hablando de que aquello pues es un desastre, es un caos, que tenemos que sacar a la gente de allí porque tal. O sea, está deportando a los inmigrantes y está, digamos, amenazando con que va a seguir en esa lógica de deportación, etcétera, etcétera. Es decir, que no es un plan únicamente en el ámbito comercial en el cual la devaluación del dólar le puede funcionar, sino que hay un conjunto de elementos en el cual ahora estamos viendo la parte, digamos, más explosiva, la que afecta a las bolsas, la que está obligando a todo el mundo a cambiar, etcétera. Pero yo creo que hay mucho más detrás. Y ojalá ojalá en el sentido de que hubiera una cierta racionalidad y que al final esto tuviera un objetivo determinado, que fuera pues la resituación de la economía, que es una parte muy importante. Pero claro, detrás hay muchísimas otras cosas, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde creo que la idea del miedo aparece. Por eso hablaba yo de la lógica de la venganza como una lógica que está siguiendo políticamente, porque va mucho más allá del ámbito económico, ¿no? Lo que plantea Joan es que no se puede aislar esta pelea comercial o económica de lo que está pasando en Oriente Medio, ni de lo que está pasando en Ucrania, ni de la aproximación de Donald Trump a Vladimir Putin. Es decir, no es un hecho aislado, Elena. Bien, estaba escuchando atentamente y a mí me parece un debate apasionante, si no fuera porque efectivamente plantean documentos teóricos que pretenden hacer un ajuste contable de lo que son realidades vitales de personas que se ven afectadas en su vida diaria de una manera muy diferente según dónde estés y según qué posición dentro de la economía tienes. Y este ha sido siempre el error de las políticas económicas, que consideran que efectivamente al final la suma del todo justifica la suma de las partes. Pero si algo hemos aprendido de la globalización del siglo pasado es que no hemos atendido a las brechas que se iban abriendo internamente y que son las que han generado el populismo que vivimos en este siglo. ¿Cuál es el riesgo que veo de Trump? Que efectivamente responda con un populismo exacerbado, justificando el dolor a corto plazo por un buen diseño a medio y largo plazo en el que Estados Unidos volverá a ser grande y volverá a ser un imperio. Creo que hay una lógica detrás de imperio, pero efectivamente la economía actual global no ha sido tan interdependiente en toda su historia. Y como bien apuntaba Ángels, no es solo lo que yo creo que puedo hacer con el conocimiento de lo que pienso que otros van a hacer, porque son mucho más predecibles y yo juego la baza del póker de sacar una carta que los demás no esperan, sino que la gente tiene unas expectativas y tiene una capacidad de reacción que van a interferir en el plan que está trazando Trump. Has dicho una cosa que es muy relevante en economía, y es que la historia te dice que la devaluación no es la mejor manera, sino la más perjudicial para ganar competitividad. Y eso yo creo que es lo que tenemos que tener en mente los europeos, en el convencimiento de que esa economía abierta, con reglas objetivas, con un esfuerzo constante por capitalizar tu economía, por formar a las personas para que sean capaces de hacer las cosas con menos tiempo y mejor, la productividad, etcétera, es la única fórmula sostenible en el tiempo. Y esto tenemos que analizarlo. Creo que ha analizado bien las debilidades de los demás, pero entra en contradicción. Dice, vamos a dividir a Europa porque eso es lo que les duele y es donde tienen una debilidad terrible, pero está reconociendo la fortaleza de Europa con la unión aduanera, y a lo mejor está subestimando, como ha subestimado a China, en las actuaciones que tienen. Por eso, como bien decías, Ángels, todo va a depender de cómo seamos capaces de reaccionar. Es verdad que la predecibilidad de Europa puede considerarse una debilidad, pero tenemos muchas más fortalezas que en el fondo envidia Estados Unidos. No construyamos reaccionando
en plan matón ante una jugada de riesgo, sino sobre la solidez de nuestros principios. Y un dato que me parece muy expresivo: si elimináramos las barreras internas que tenemos en Europa, estaríamos eliminando el equivalente a un 45% en aranceles. La oportunidad es enorme. Déjame, Elena, que haga una pausa. Seguimos tirando del mismo hilo y además incorporamos la información de Bruselas con las últimas reacciones que llegan desde ahí. El análisis esta mañana, Elena Pisonero, José María Lasalle y Joan Subirats. En el capítulo de las respuestas, la Unión Europea, que ofrece a Estados Unidos eliminar los aranceles a los productos industriales, por ejemplo los coches, aunque no solo los coches. Ya decía el comisario europeo de Comercio que cuando le presentó la idea a Estados Unidos hace 2 meses no pareció acogerla con entusiasmo, pero esta noche el presidente Trump ha confirmado que la rechaza, que esa contraoferta que le hace Europa le parece insuficiente. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Aún así, la Unión Europea mantiene la propuesta encima de la mesa de negociación, pero a la vez va configurando poco a poco esa lista de productos de Estados Unidos a los que va a imponer aranceles si la negociación no llega a buen puerto. Sí, con esa respuesta en 2 plazos, el primero a partir del 15 de abril, el segundo a partir del 16 de mayo, con una amplia y variada lista que está desde anoche en la mesa de las capitales, que se somete a votación mañana miércoles y que, como adelantaba Reuters, plantea aranceles del 25% a huevos, diamantes, aves de corral, salchichas, frutos secos o la soja. Son aranceles que tendrán un valor inferior a los 26.000 millones de los que habló en un primer momento la Comisión y del que se excluye finalmente el whisky Borbón. Ha hecho mella la presión de Francia o Irlanda, que han estado maniobrando para sacar este whisky de la lista ante la amenaza de Donald Trump de responder con aranceles de hasta el 200% a los vinos y alcoholes europeos. Europa avanza en su respuesta con unidad, aunque con diferencias sobre la velocidad para aplicar las fórmulas para presionar a Washington. Es lo que vimos ayer en la reunión de ministros de Comercio en Luxemburgo. París y Berlín siguen siendo las capitales que piden más contundencia con Washington. El ministro galo hablaba abiertamente del instrumento anticoerción, mientras que Italia abogaba por incluso retrasar la puesta en marcha de las contramedidas europeas. Pero en la Comisión siguen con esas 2 vías, Ángels, la de la negociación y la de tenerlo todo listo para su respuesta, ajustándose al calendario que está encima de la mesa. En la vía de la negociación, lo adelantaba la presidenta von der Leyen, lo ampliaba luego el comisario Šefčovič, la propuesta de eliminar los aranceles a los bienes industriales, que sigue encima de la mesa. Es una propuesta que ya estaba en las negociaciones, que va más allá de los automóviles. Hablaba el comisario de Comercio de maquinaria, de productos químicos, también de productos farmacéuticos, y dejó ver que la respuesta de Washington fue fría ya cuando se planteó hace semanas, y que la administración de Donald Trump quería llegar a ese 2 de abril, a ese día de la liberación, sin abrirse a valorar ninguna de las propuestas que planteaba Bruselas para anunciar con bombo y platillo sus aranceles. Las negociaciones con Estados Unidos, decía luego el comisario, time and effort. Requerirán tiempo y esfuerzo. Estamos completamente preparados para sentarnos a la mesa de negociaciones cuando nuestros socios estadounidenses ya estén abiertos y prefieran la opción del diálogo, decía Šefčovič. Pero al otro lado, el tono de Donald Trump apunta a que seguirá sin escuchar de momento las ofertas de Bruselas y que esto no va solo de aranceles. Ángels, hablaba esta madrugada Donald Trump de barreras no comerciales. Eso es importante porque señalaba las regulaciones de la Unión Europea, y es que a este complejo mapa de negociaciones de coordenadas impredecibles tenemos que añadir otro ingrediente que no va a apaciguar mucho las cosas, porque en unos días se espera que Bruselas aplique las primeras sanciones a las grandes tecnológicas, a Google y a Meta, por el incumplimiento de la ley de servicios digitales, si no es precipitado imaginar que Washington llegue a entender esto como un ataque directo. Enrique, gracias. A vosotros. Lasalle, hablábamos de la importancia de la respuesta ante esta disrupción del comercio global, como lo entendíamos hasta ahora, que plantea Donald Trump. ¿Cómo tiene que ser la respuesta de Europa? ¿Esto que está planteando ya Europa? La respuesta de Europa debe plantearse desde las propias convicciones, es decir, desde la defensa de la racionalidad y la negociación, pero asumiendo de antemano que tienes delante a alguien que no acepta reglas y que su racionalidad es la propia de un psicópata, en el sentido de que no admite reglas. Por lo tanto, estamos en un escenario complejo porque tenemos que negociar dentro también de una celda, entre comillas, con un psicópata cuya racionalidad es estrictamente su interés
y con un margen de maniobra muy limitado, porque tenemos una guerra en el este de Europa, porque hay una serie de contradicciones internas dentro de la Unión Europea que nos debilitan y que son fundamentalmente producto del peso que tiene la extrema derecha en buena parte de los países europeos, y que cada uno de los miembros todavía, a pesar de que está prevaleciendo la convicción de que debemos ir todos juntos, saben que en un contexto de presión a largo plazo puede empezar a descolgarse alguien de esa unidad. Y esa racionalidad con la que hay que trabajar desde la defensa de las propias reglas y comprendiendo que Europa no puede desdecirse de lo que es muy compleja. Pero creo que a veces no sé si es más importante el éxito que merecerlo. Estamos en un escenario en el que hay que merecer las cosas, entre comillas, ¿no? Y si nos consideramos los europeos como defensores de un cierto orden de racionalidad y todavía nos sentimos kantianos en este contexto absolutamente hobbesiano, pues tendremos que seguir siendo kantianos, aunque nos devoren en medio de la jungla, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de ser coherente con aquello que tú defiendes. Creo que la firmeza y la capacidad de resistencia en la firmeza, sin replicar su modelo, es la mejor de las soluciones, pero sabiendo, insisto, de verdad, que tenemos delante a alguien que tiene una racionalidad que es propia de un psicópata cuyos intereses son estrictamente la defensa de sus intereses y que no va a aceptar, porque tiene músculo financiero para resistir. Tiene la capacidad de poder hacer más daño a corto plazo de lo que puede sufrir. Y esa es una baza de negociación para él. Y que todo lo que está sucediendo, la tesis de Stephen Miran, por ejemplo, en el ámbito de comercio, la tesis de John Yoo respecto del poder único para tratar de suspender el modelo de check and balance dentro de la Constitución norteamericana, la mirada sobre la política internacional tratando de garantizarse el control sobre el Ártico, etcétera, etcétera, son reflexiones que descontextualizadas nos parecen un desquiciamiento, pero si generáramos una narrativa que las integre, comprenderemos que estamos ante algo muy parecido a lo que pudo parecer a los europeos de los años 30 lo que hacía Hitler o lo que hacía Mussolini. Es decir, tratar de imponer una mirada cruel sobre el mundo, porque al final de lo que estamos hablando es de que nos está provocando el miedo, porque lo que está desplegando es una capacidad de crueldad que nos parece insospechable para la mentalidad de verdad kantiana, europea, de nuestro modo de vida. Es como si de pronto alguien delante de nuestra casa está con un hacha afilada esperando a que salgamos y no tenemos a nadie que nos venga a ayudar en este contexto. En fin, sensatez dentro de la locura, entre Elena, comillas. y voy contigo, Joan. Elena. Sí, no, yo creo que partiendo del razonamiento, la primera parte, ¿no?, que ha dicho José María, claramente que tenemos que ser kantianos porque ese es nuestro ADN, esa es nuestra cultura, y no podemos jugar a ser matones cuando no es nuestra lógica vital. Y aquí haría una provocación, porque creo que no es momento de tacticismo político a corto y miope. Es realmente un momento muy, muy relevante. Yo decía que es catártico, que realmente han aflorado todas las tendencias que se estaban produciendo de una manera muy dramática, y por lo tanto sería un error abordar esta situación como un hecho o evento más. Por eso decía que no es una anécdota, es claramente un cambio muy relevante en cómo se están abordando las cosas. La lógica que estaba comentando José María es la lógica de un hombre, también escribía Vallespín, ¿no?, sobre el psicopatismo trumpista, que lo que no tiene es los principios democráticos como freno ni como inspiración. Él es autócrata. Y nosotros, en ese juego, espero que nadie piense que podemos jugar. Y la democracia, efectivamente, hay que cuidarla y respaldarla desde dentro. No podemos caer en atajos. De verdad que esta es una situación compleja que nos da precisamente la fuerza
como decía antes, de integrar a todos los ciudadanos en un proyecto común. No podemos dejarnos llevar por esas tentaciones y es el momento, desde la democracia, evitar una debilidad clara que es, me acuerdo que González Laya lo decía, nos hemos desnudado. Hemos contado todas nuestras debilidades en el informe Draghi, en el informe Letta, porque somos así, de transparentes, con lo cual no han tenido ni que estudiarlo porque se lo hemos dado hecho. Pero no es momento de seguir pensando, es momento de actuar, tenemos claro el diagnóstico y la única manera de sorprender es realmente tener confianza en nosotros mismos, ser audaces y avanzar en la Unión y no en nuestras pequeñas guerras locales. De verdad que sería una oportunidad histórica terrible, que la pagaríamos todos los ciudadanos, que no podríamos ser más que vasallos de una nueva Pax Americana en la que no tendríamos nada más que decir. Instituciones fuertes, reglas y sentido de proyecto, que no puede ser local, sino europeo. Y eso hay que hacerlo ya. Joan. No, yo creo que el error digamos buscando esperanza, ¿no? El error del matonismo de Trump, esa idea de volver a hacer América grande otra vez, etcétera, esta idea de fondo es nostálgica, porque el mundo ya no es el mundo ya no es aquel en el que América, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, dominaba en un mundo, digamos, de bilateral y de telón de acero, etcétera, etcétera, no dominaba la parte occidental y el resto desaparecía. Hoy, si uno mira la lista de PIB de los países en el conjunto mundial y lo compara con hace unos años, verá que la situación ha cambiado mucho y no, digamos, imaginemos que Estados Unidos está en el 25%, pero es que China está en el 15%, Europa en su conjunto está más arriba del 15%, un país como Italia supera el PIB de Rusia y en cambio para Estados Unidos, Rusia ahora es el otro gran aliado a nivel, porque está añorando la época en la que había dos grandes potencias en el mundo. Y ahora, por ejemplo, pues China ya ha anunciado que se libera del SWIFT, del sistema, digamos, de intercambio mundial de bancos, y con países asiáticos va a generar una dinámica de intercambio a través del yuan. Bueno, pues esto no era imposible que pasara hace unos años y ahora puede empezar a pasar. En ese contexto, ¿cuál es el papel de Europa? Pues Europa tiene que darse cuenta que si van juntos, ¿no? Lo decía antes Javier Díaz Jiménez, ¿no? Se va a dar cuenta que tiene pues más de 400 millones de personas que viven en ese entorno, que tienen unos valores, como decía José María, que los tiene que seguir defendiendo y que son, digamos, al final lo que nos une como europeos, y que esos valores pasan también por los impuestos, por las políticas sociales, pasan por defender el IVA, que es incomprensible para los estadounidenses. Es decir, que en el fondo, ese mundo que quiere recuperar Trump, ese que cree que solamente se gana o se pierde y que entiende la lógica de cualquier relación en el juego de suma cero, en el que yo gano o tú pierdes, ese mundo no es exactamente así. No. Y entonces yo creo que si Europa se da cuenta que esta es una gran oportunidad, de hecho, si miramos la historia de Europa solamente ha avanzado en momentos de grandes crisis, digamos, ¿no? Si nos damos cuenta de eso y no hay esa lógica nacionalista interna de cada país, eso yo creo que no nos puede funcionar, ¿no? En esa línea yo creo, por ejemplo, que lo que fue la rueda de prensa del presidente de gobierno hablando de los 14.000 millones, etcétera, cuando decía aquello de que nuestros valores no están en venta, pero nuestros productos sí, y ponía el jamón y el aceite, etcétera, en el fondo no dejaba de ser una respuesta nacionalista ante un ataque nacionalista. Yo creo que tenemos que ser capaces de defender una respuesta europea ante ese ataque, digamos, obsoleto desde mi punto de vista, que está planteando Trump, ¿no? El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Elena Pisonero, José María Lasalle y Joan Subirats. Estábamos hablando todavía de la reacción europea, del papel que tiene que jugar Europa ante esta guerra planteada por Donald Trump. Lasalle, ¿querías hablar? Sí, yo creo que Europa lo que sí debería, como respuesta a lo que está haciendo Estados Unidos, hacer, y de una manera intensa, es fortalecer su capacidad de realineamiento
global sobre la confiabilidad que proyecta. Es decir, si Europa es capaz, insisto, en mantenerse en sus principios, aguantar el impacto que supone el contexto de conflicto que está provocando Donald Trump y que además tiene a Europa como uno de sus objetivos prioritarios a nivel de disuasión, a nivel de comercio, la cantidad de reproches que está constantemente volcando sobre Europa es constante, el juego que está planteando de chantaje no deja de bajar presión. Si los europeos somos capaces de comprender que nuestra fuerza está en resistir frente a esa presión y salvaguardamos nuestra confiabilidad global en la defensa de lo que somos, tenemos una ventana de oportunidad para ganar fiabilidad con respecto a otros. Otros que pueden ser América Latina, que puede ser África, que puede ser el sudeste asiático, la propia India. Es decir, tenemos capacidad para relacionarnos con muchos a nivel global, porque precisamente esa soft diplomacy que ha estado desarrollando Europa tradicionalmente y que nos ha convertido en socios potenciales de todos, es un factor que en estos momentos deberíamos ser capaces de reactivar aún más. Pero para eso tenemos que resolver nuestras propias contradicciones y lo que yo creo que es también muy importante, incrementar nuestra solvencia en la capacidad de disuasión. Es decir, creo que Europa tiene que ser más creíble a la hora de proyectar una idea de soberanía y autonomía estratégicas, y lo cual implica también incrementar nuestra cohesión en la política de defensa, ser capaces de entender que tenemos relativamente que trasladar la sensación de que somos una única voz, pero en todos los planos, porque si no, por ahí se van abriendo brechas que pueden romper esa unidad, porque, insisto, la presión es a largo plazo, ¿eh? Estamos ante una administración que comienza y que hasta las elecciones de las midterm de noviembre de 2026, donde con toda seguridad Donald Trump perderá, porque así ha sido históricamente, alguna de las cámaras, pueden pasar muchas cosas. Hay tiempo, hay margen. Y por lo tanto, ese margen de 2 años que él tiene para forzar las cosas, no lo tenemos los europeos por las dinámicas de tacticismo electoral en las que estamos instalados. Elena. Claro, yo por eso hacía esa provocación justo en donde has acabado. Es decir, hay que ser conscientes del momento en que vivimos, los tiempos que tenemos. O sea, primero, no puedes pensar que esto pasará cuando pierda Trump las elecciones, porque la gente tal, porque en 4 años ha cambiado el mundo radicalmente. Y por lo tanto, hay que ser muy conscientes de que la prioridad en este momento es tener una unidad de visión en el largo plazo para tomar y reconducir el rumbo de una Europa que ha estado muy titubeante, aunque sabe muy bien cuáles son sus problemas, pero para ir a la acción. Ya no hay que esperar. Los diagnósticos están y falta la voluntad política. Y en esa voluntad política se tiene que basar en la convicción de la democracia. Por eso me parece sumamente irresponsable los líderes políticos de países muy relevantes en Europa que consideran la democracia y Bruselas como una rémora cuando es la mejor garantía de solidez y de sostenibilidad futura del proyecto. Esos son los populistas que quieren desmontar las instituciones, que son la mejor garantía para que los ciudadanos de a pie estén protegidos por reglas objetivas e instituciones que las hagan valer. No podemos titubear en esto. Y eso debe llevar a que frente a ese tacticismo a veces de confrontación y de polarización política que vivimos muy de cerca, tengamos que ser claros en dónde estamos, si no la responsabilidad política va a ser tremenda, por no hablar de la pérdida de oportunidad de situar a España en el centro de esa refundación de Europa que tenemos que hacer este año. No podemos demorarlo. Y tenemos que ser conscientes que no basta con un marco de reglas, necesitamos una economía fuerte. Y una economía fuerte no se construye con atajos. Trump va a sacar ventajas del corto plazo, pero nosotros no sabemos jugar eso. Tenemos que jugar firmemente en las bases de meritocracia, de colaboración, educación a la altura del siglo XXI. Por favor, es que esto no lo podemos demorar más. Ya no tenemos los dividendos de los que vivimos en el modelo anterior, de paz garantizada por Estados Unidos, de demografía. Los del baby boom, no, yo desde luego ya digo que no me voy a jubilar. Tecnológicos, porque nos lo ofrecen otros países. Energético.
Esto tenemos que haber aprendido lo que hemos minusvalorado durante estos 25 años. Y es el momento. Por eso digo que, por favor, apelo a la responsabilidad de los que están liderando nuestros países, y el concreto es nuestro. Si no queremos jugar y velar, por favor, que haya acuerdos donde se pueden producir, que son aquellos con que estén de acuerdo con la democracia, con Europa y con el cuidado de la ciudadanía de verdad. Y eso solo puede ser en el centro radical, no en los extremos. Lo siento mucho. Mira, sobre los acuerdos precisamente, ya llegando y aterrizando en el ámbito doméstico, hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una serie de medidas para paliar el efecto de los aranceles de Trump en la economía aquí en nuestro país. Son unas medidas que el Gobierno ha estado negociando con todas las fuerzas políticas, pero esta vez y especialmente con el Partido Popular, aunque finalmente el decreto no incluirá ninguna de las principales propuestas que plantea el Partido Popular. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles, ¿qué tal? Dicen de todas formas que en el Gobierno que siguen negociando de cara al futuro, pero como les contábamos a las 8, la negativa del Ejecutivo a incluir medidas del PP ha generado malestar en Génova. Sí, el Consejo de Ministros aprueba hoy ese primer decreto para darle a las empresas afectadas una red de seguridad ante los aranceles, y lo que va a incluir, según explican a las fuentes de Moncloa, son las medidas que anunció Sánchez, que contemplan 14.100 millones de euros entre nuevos avales y mecanismos ya existentes, pero no prevén asumir, al menos por ahora, el grueso de las propuestas del PP que considera el Gobierno que suponen un cambio profundo del decreto. Explican las fuentes consultadas que van a analizar todas las propuestas, las del PP y las de todos los grupos menos Vox, con los que han abierto conversaciones para lograr en el Congreso la convalidación del decreto. Aseguran que el de hoy es un primer decreto en el que van a incluir mejoras y puntualizaciones que tengan que ver, como decimos, con las medidas anunciadas, pero avisan de que lo que no puede pretender el PP es incluir su programa electoral con medidas como rebajas fiscales o prolongar la vida de las nucleares, que dicen no tienen cabida en este decreto. El Gobierno además piensa incluir la ampliación de la moratoria para que las empresas con pérdidas no tengan que cerrar. Esta es una de las medidas que el PP rechaza, que le pedía al Gobierno corregir en la carta que le remitió ayer a última hora de la noche, pero que el Ejecutivo no quiere retirar porque lo ve, nos dicen, como un balón de oxígeno necesario. La respuesta del Gobierno no ha gustado al PP. Los de Feijóo critican que el Ejecutivo solo se abra por ahora a introducir mejoras a las medidas que anunció Sánchez. No se puede hablar de negociación cuando el Real Decreto se ha impuesto al 100%, nos dicen desde Génova, pero aún así no rompe las conversaciones, tampoco adelantan el sentido de su voto, así que en realidad nadie da nada por perdido de aquí a que se convalide el decreto, y para eso el Gobierno tiene un mes. Si cuando llegue ese momento el PP sigue oponiéndose por sistema, dicen en Moncloa, serán ellos los que tengan que explicar por qué. Ana, gracias. A vosotros. Y un último asunto que no puede quedar al margen de este contexto, porque lo hablamos antes y lo apuntaba Subirats. No se puede aislar la política comercial y la política económica de Donald Trump con lo que está haciendo en otros ámbitos, y es el caso, por ejemplo, de la guerra en Oriente Medio. Ayer fue Benjamin Netanyahu el primer mandatario que visita el despacho Oval desde el regreso de Donald Trump, y también ha sido el primero desde la entrada en vigor de los aranceles. Ha sido una visita en la que el primer ministro hebreo ha anunciado que eliminará sus gravámenes para los productos estadounidenses, porque a pesar de ser aliados también hay aranceles para Israel, aunque Trump ha decidido que le daba igual la contraoferta que le hacía Netanyahu, porque él va a mantener los aranceles del 17% que le quiere imponer a Israel a partir de mañana. Pero más allá de la guerra comercial, la reunión se ha centrado en las operaciones en Gaza. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Porque en esa reunión Trump ha vuelto a manifestar su intención de controlar y poseer, eso ha dicho literalmente, la franja de Gaza, con la intención de convertirla en una zona, dice, de libertad, y todo ello después de que el mandatario estadounidense ofreciera su respaldo a Netanyahu, que se encuentra, recordemos, inmerso en procesos judiciales y con protestas en la calle contra él. Sí, justo el día en el que se cumplía año y medio de los ataques del 7 de octubre, más de 52.000 muertos después, reunión cómplice entre el principal proveedor de armas para llevarlo a cabo y el que da las órdenes para seguir con este genocidio. Para ellos, risas y halagos no se han cortado para insistir en la idea del eufemismo de la migración voluntaria, como lo llama la ultraderecha israelí, el plan de ambos para desterrar a los gazatíes de su tierra y hacerse con la franja. Trump dice con la boca pequeña que la guerra debe terminar pronto y que Gaza es uno de los lugares más horribles y peligrosos del mundo. Gaza is one of the most dangerous places in the world.
Habla de uno de los lugares más horribles del mundo, como si Estados Unidos e Israel no tuvieran nada que ver en haberlo convertido en eso, y por ello insiste en mover a los palestinos a otros países, a un lugar seguro y libre, dice, sin concretar aún dónde los quieren desterrar, y agarrando del brazo a Netanyahu le dice que tiene una labor muy difícil, que no entiende cómo Israel dejó escapar en algún momento el control de ese territorio tan valioso, y ha repetido, como decían, que sería bueno que Estados Unidos tomara el control de Gaza. Y cuando los periodistas le han insistido a Trump, le ha dado la palabra a Netanyahu, le ha agarrado el brazo, y ha sido cuando Bibi ha explicado que le da la opción ahora a los gazatíes de salir, de huir de las bombas, como hacen ahora los ucranianos o los sirios que huyen de sus guerras. Todo esto cuando el propio Netanyahu ha sido y sigue siendo responsable de que Gaza siga siendo una de las prisiones a cielo abierto más grandes del mundo. Nico, gracias. Hasta luego. Vamos a ir terminando ya este abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora, Comando Norte queda fijada su capital en Canarias. Vamos a hablar del territorio europeo al que llegan ahora el más. Norte, bueno, depende desde donde mires. Sí, depende desde donde mires. Me callo. Eso hubiera estado mejor al principio. El territorio europeo al que llegan, más inmigrantes, la ruta más mortífera de la inmigración. Vamos a fijar el foco en los medios de comunicación, en cómo se gestionan los bolos, cómo se evitan. Lo vamos a hacer con Rodrigo Rodríguez Borges, profesor de periodismo de la Universidad de La Laguna, y por supuesto también con Nacho Carretero y Aitana Castaño. Bueno, es que has dicho los bolos, ¿cómo se gestionan los bolos? Los bulos, perdón. Claro. Bueno, los bulos. Estábamos aquí, nos hemos mirado y hemos dicho. Nosotros hacemos muchos más bolos que pero bulos. No contamos bulos. Eso es. Vale. Venga. Mis experiencia con Chema Rodríguez. Nos vamos hasta la capital del mundo, a Bilbao, para conocer a Ana Astovieta, 71 años, primera entrenadora de fútbol de Euskadi. Empezó entrenando al Sondica, que terminaría siendo el origen del Athletic Club de Bilbao femenino. Muy bien. Eso por un lado. Después nos metemos en el jardín con Eduardo Barba. Hablaremos de las vergenias, no confundir con gardenia, porque si no sería 2 vergenias para ti, y no es el caso, ¿vale? Y después vamos a hablar... Vamos a la revisión del bar, por favor. Sí, atrás, por favor, porque vamos a hablar también de otra planta que tiene un nombre complicado, las saxifragas. Vale. No confundir también con una con nada, no lo vamos a canción. confundir con nada. Exactamente. Vale. Saxifragas. Vale. Y vamos a cerrar... y alguna cosa más. Y después, para las dudas, que he dejado muchas, 900, 100, 800... para cualquier duda que tengan sobre plantas y jardines, para preguntar a Eduardo Barba. 900, 100, 800. Y vamos a cerrar con Martín Bianchi, como todos los martes, en 15 minutos de fama. Vamos a hablar de que Julio Iglesias ha desmentido su muerte, y hay quien considera que al no haberlo hecho en un vídeo físicamente, no está claro si sigue vivo o no. Bueno, después Bertín Osborne, entre otras cosas, ahora es conde. Lo vamos a festejar. Vale. Bárbara Rey ha hablado. Bárbara Rey ha hablado y no tiene miedo a posibles demandas del rey emérito, de acuerdo a los movimientos que está haciendo el rey emérito. Y de Carlos III y Camila Parker Bowles, que cumplen 20 años de casados. Pues mira, todo eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Desde ahora y hasta las 12:20, Elena Pisonero, José María Lasalle, Joan Subirats. Hasta la semana que viene. Esperemos. Adiós. Hombre, claro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.